Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. ¿Quién dirigió al Espíritu de Dios o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo y quién le hizo entender? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó conocimiento o le mostró la senda del entendimiento? Isaías 40, 13, 14. El que se atrevió a juzgar los designios de Dios, a creer que tenía derecho de señalar lo que Dios hacía y cómo lo hacía en la tierra, terminó expulsado del reino y fue a dar al abismo a pesar de que era un ángel y el más hermoso creado por Dios. Y estamos hablando de Lucifer. Nadie tiene la sabiduría de lo alto cuando está en la carne para opinar sobre lo que Dios hace. El único es el espiritual y este no lo juzga desde su perspectiva o su alma, sino desde la voluntad y los pensamientos de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos jueces, pero no jueces carnales, sino jueces espirituales. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando somos jueces en la carne. Nosotros debemos de ser jueces en el espíritu, guiados por Dios. Cuando nos atrevemos a ser jueces y a proferir palabras juzgando lo que Dios ha hecho y le ha permitido en la vida de otros, nos estamos haciendo como dioses, y fue lo que Satanás quiso hacer en el cielo. Él quiso moverle la silla a Dios, sentarse en el trono y hacer lo que Dios hacía, pero esto le costó la pérdida definitiva de su posición en el reino. Observemos lo que dice Mateo 12:31. Les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan, aun si dicen algo contra mí, o sea, contra Jesús, que soy el Hijo del Hombre. Dios los perdonará, pero lo que no les perdonará es que hablen mal contra el Espíritu Santo. Eso no lo perdonará ni ahora ni nunca. Dios puso como rey a Saúl, conociendo su corazón, sabiendo que lo rechazaría por desobediente, pero lo hizo porque fue su voluntad. También nombró a Moisés como libertador de los israelitas de la esclavitud, a pesar de ser un asesino. Él había matado a un hebreo. Es más, aparejó todo para que entrara a Egipto sin ser perseguido por el faraón, ya que él había cometido un asesinato. Hizo que Jacob volviera a su tierra bendecido a pesar de que había engañado a su padre y puso a su favor el corazón de su hermano Esaú, quien le perseguía. Coronó como rey a David a pesar de que todo lo que hizo, que para Dios él tenía el corazón conforme al suyo, y todos los que le persiguieron recibieron su merecido, incluso Saúl, que antes había sido el rey nombrado por Dios, y aún su hijo Absalón, quien quiso quitarle el trono. Dios es Dios, permite, quita, pone, juzga o no juzga, deja hacer o impide que se haga. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar lo que Él hace, con quién y cómo lo hace? Solo un corazón entenebrecido y contumaz, falto de discernimiento y dirección divina, no entiende los designios de Dios. Al no entenderlo, acumula pecado sobre pecado. 1 Corintios 2 nos decía que solo los que tienen el Espíritu de Dios pueden juzgarlo todo, porque no lo hacen ellos, sus emociones, sus almas, sino el Espíritu a través de ellos, ese Espíritu que mora en ellos. Nadie más tiene derecho a juzgar los designios de Dios, sino Él mismo. Dice Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eres justificado cuando las palabras vienen de Dios y condenado cuando vienen de la naturaleza caída, de esa naturaleza humana, de esa naturaleza sin redención, o mejor dicho, viene del diablo. Juzgaron a Jesús diciendo que él estaba liberando los demonios por medio de Belcebú, porque no tenían el espíritu, como tampoco lo tenían los que aplicaron la ley los sábados que Jesús sanaba, los que dijeron que estaba fuera de sí por lo que enseñaba, los que lo crucificaron además. Hoy en día se le crucifica cada vez porque seguimos sin entender, porque para entender, recibir y estar en sintonía con los designios se necesita del Espíritu de Dios, no del espíritu del mundo, del padre de la mentira. Y para tener el Espíritu de Dios necesitamos tener comunión con Él, necesitamos despojarnos de nuestro parecer, de nuestro criterio, de nuestro razonamiento. Y necesitamos entender lo que Dios está haciendo y solamente Él nos puede explicar.
Antes de ir a juzgar algo, deberíamos de ir al altar y decirle, Señor, ¿esto de verdad es tuyo? ¿O esta persona se lo está inventando? ¿O qué es lo que tú estás haciendo con ella? Si nos tomáramos ese trabajo antes de ir a abrir la boca y señalar y juzgar lo que los siervos de Dios están haciendo, lo que alguien está haciendo de parte de Dios, nos ahorraríamos muchos problemas y muchas dificultades, no con el hombre, sino con Dios. Porque es que se nos olvida de que en algún momento Dios va a pedirnos cuentas de muchas cosas que nosotros hacemos. Dice 1 Corintios 2, del 12 al 14. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos, o sea, por el espíritu, lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseñan la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Más bien lo juzga, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Por eso muchos enemigos tenía Jesús, porque ellos caminaban en la ley, en preceptos humanos, en condiciones terrenales, en las enseñanzas del mundo, en un espíritu terrenal y humano, pero no en un espíritu divino. Si ellos hubieran tenido el espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, ellos no lo hubieran atacado. Ellos hubieran entendido lo que Él estaba enseñando, lo que Él estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Así sucede hoy en día. El Señor te manda a hacer una cosa y los que no lo entienden empiezan a juzgarte, empiezan a verte como loco o como loca, empiezan a decir, este de cristiano, este de hijo de Dios o este de siervo no tiene nada. ¿Por qué? Porque la gente tiene una imagen, un parámetro, una concepción de lo que debería ser un hijo de Dios, un ministro, un sacerdote, un siervo de Dios. ¿Por qué? Pero esa concepción viene desde la humanidad, muy limitada, muy de parámetros humanos, pero realmente no tienen ningún discernimiento espiritual. No aceptes, no escuches, no recibas palabras, comentarios o acciones de quienes demuestran que no tienen el Espíritu de Dios, sino el espíritu del mundo, que le hace incapaz de entender lo espiritual, de recibir la voluntad de Dios y de expresar palabras de edificación. Te robarán la fe, la verdad, el plan de Dios en tu vida. Y es tan delicado cuando tenemos comunión con estas personas, una amistad, una relación, porque finalmente estas personas terminan contaminando o apagando poco a poco esa luz que se está encendiendo en nuestro espíritu, donde discernimos y entendemos cosas espirituales tan bonitas, tan especiales, tan importantes. Pero cuando empezamos a hablar con estas personas guiadas por el enemigo, porque si están en la oscuridad, obviamente no están si no tienen lo espiritual, si no entienden lo divino, pues obviamente están siendo guiadas por el enemigo, por el diablo, y terminan apagando esa luz que están haciendo en nuestro corazón, que están haciendo en nuestra vida, donde estamos entendiendo las cosas de Dios, y terminan robando nuestra fe, terminan dañando lo que hemos aprendido, y terminamos uniéndonos a su manera de pensar y de actuar y de hacer las cosas. Efesios 4 del 17 al 19 dice: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios. ¿Cuáles vicios? No solamente está hablando de los vicios del alcohol, de los vicios de la droga. No están hablando solamente de esos vicios. ¿Cuáles vicios? Del chismorreo, de la envidia, de la crítica, de mil cosas que nos suceden o que tenemos a nuestro alrededor. Se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias.
Así que espero sinceramente que esta palabra sea prosperada en nuestro espíritu, porque Dios la ha mandado para darnos libertad. Que Dios te bendiga. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí,